Estamos en Radio Lateral, de regreso para conversar con nuestro compañero y amigo Marcelo Ameri, periodista de La Voz de Misiones y, por supuesto, colega, para analizar lo que fueron las elecciones del fin de semana pasado en Paraguay, donde salió electo un hombre de apellido Peña, ¿sí? Santiago Peña, que representa al Partido Colorado. Lo que queremos preguntar y aprovechar la visita y agradecerte, Marcelo, por estar acá es... ¿qué significa este triunfo? ¿Qué decidió el pueblo paraguayo ahora? ¿Conservador? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie. Un placer volver a esta radio, ¿no? Antes que nada, quiero saludar a todos mis compañeros de La Voz de Misiones porque, bueno, si no me dejan entrar a la vuelta. Dale. Sí, un abrazo para todos. Y nosotros también les mandamos un abrazo muy grande a todos. Bueno, mirá, Paraguay sí tuvo elecciones el domingo. Ganó el caballo del comisario, ¿no? Como estaba previsto, más o menos, ¿viste? Había encuestas. O sea, hubo toda una especie de manipulación con las encuestas. Entonces, las encuestas aliadas a los medios que apoyaban la candidatura opositora, pintaban un escenario polarizado y muy reñido que finalmente no ocurrió. Y bueno, la diferencia a favor del Partido Colorado de Santiago Peña fue muy amplia, más de 15 puntos, con la novedad de que se creó una tercera fuerza, ¿no? Nació una tercera fuerza que es de un corte nacionalista, si se quiere. Alguna gente lo ubican a la derecha del espectro político. Yo no estoy tan seguro de eso, pese a que Paraguayo Cubas, que es este hombre, ¿no?, el tercero en discordia, tiene conductas, digamos, y actitudes que podrían encuadrarlo en una derecha, ¿no? Pero sin embargo fue prácticamente el único de los candidatos que articuló un discurso con consignas progresistas, ¿no? Yo me imagino Bolsonaro, por ejemplo, me corrigen ustedes, Ronnie, Marcé, ¿es una derecha nacionalista lo de Bolsonaro, por ejemplo, o no? Y podría ser, no sé, ¿viste? Porque se alineó con Rusia, claro, pero su práctica económica fue bastante liberal, ¿no? Ahora, no sé cuál sería la práctica económica de Paraguayo Cubas, en el caso de que asumiera, pero él planteaba, ¿no?, hacer justicia tributaria, ¿no?, reformar el sistema impositivo que hoy se recuesta sobre los sectores medios y populares, cobrar un impuesto a la riqueza, cobrarle a los ojeros, cobrarle a los ganaderos, ¿viste?, acabar con los latifundios, recuperar las tierras. Y ese discurso no se estaba escuchando en los últimos años en Paraguay. Ese discurso no se estaba escuchando en estas elecciones desde la candidatura opositora más importante, que era Efraín Alegre, y tampoco desde la izquierda, en el frente de la izquierda, digo, entre comillas, el progresismo del Frente Guazú, de Lugo, que terminó pulverizado. O sea, tenían 7 bancas en el Senado, perdieron 6. No entró Fernando Lugo al Senado, por ejemplo, quedó afuera el expresidente. Y fue una catástrofe para el luguismo y para la izquierda representada en ese espacio. Fue una catástrofe. Y yo, sinceramente, después de haber vivido más de 20 años en Paraguay, creo que esto fue el fin del Frente Guazú como tal, ¿no?, como proyecto político. Es triste escucharlo. Paraguayo Cuba, ¿así se pronuncia? ¿Cubas? Sí, o Cubas? Cubas, Paraguayo Cubas. Sí. El sobrenombre es Paraguayo Payo. Cubas. No, el nombre es Paraguayo y el sobrenombre es Payo Cubas, ¿no? ¿El nombre es paraguayo? Sí. Lo que pasa es que Primera vez que escucho eso, me están jodiendo. Él es Argentino Luna, tiene razón. Pero Tiene razón, lo que pasa es que él nació en Washington, D.C., ¿viste? Es hijo de un militar que era diplomático, era agregado en la OEA durante el estronismo. Eso te iba a preguntar, ¿qué edad tiene Paraguayo Cubas? Tiene unos 61 por ahí, 61 años. O sea que tiene hilo en el carretel como para volver a Claro. a presentarse nuevamente. No, y él hizo una muy buena elección. O sea, ellos con un partido muy chico, con muy poco dinero, muy pocos recursos,
reemplazó prácticamente a la bancada de Lugo en el Senado, metió 5 senadores. No estoy tan seguro si metió diputados también, pero hizo una muy buena elección, ¿no? Y ahora estaban desconociendo los resultados, no sé si viste en estos días. Sí, que hubo protestas de la oposición. Protestas de él hubo, ¿no? De Paraguayo Cuba. Claro, él decía que le robaron 1 millón de votos. Ajá. El Tribunal Electoral dijo que no, finalmente. Que no, claro. Y movilizó un montón de gente que todavía están acampando, ¿no? En la calle. ¿Y la continuidad del Partido Colorado empeora las cosas en Paraguay? Mira, yo creo que lo único que hace... ¿O hay un amesetamiento? Y tanto como el que baila cagado, digamos, ¿no? Se quedan quietitos y bueno, listo. Es ya lo que conocemos. Yo creo que es una especie de amesetamiento, como decís. Ahora, digamos, Peña es un hombre joven, ¿no? Tiene 44 años, su vicepresidente también. Pertenecen al movimiento del expresidente Cartes, un poderoso empresario. Ya hablamos una vez de eso acá. Sí. Poderoso empresario acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, de vínculos con el crimen organizado y con el terrorismo islámico, afincado en Ciudad del Este. Cosa que lo último a mí me suena medio contrasentido, aunque bueno, el tipo de empresario, ¿no? Hace negocios. Porque él tiene muy buenas relaciones con Israel, por ejemplo. Y según las declaraciones que estuvo haciendo en estos días después de la victoria de Peña mudaría nuevamente la embajada paraguaya a Jerusalén, ¿no? Que él había decidido durante su gobierno y después vino Mario Abdo y volvió a mudarla a Tel Aviv. Bueno, ahora la idea aparentemente es mudar de nuevo la embajada paraguaya a Jerusalén, que es una ciudad que está en disputa, ¿no? Y es lo que pretende Israel, que las embajadas se ubiquen en Jerusalén. No claro, porque tienen un plan de ocupación total de Jerusalén, ¿no? O sea que es un mensaje atlantista, ¿no? Claro, sí, sí. El de Santiago Peña. Claro. Ahora, mucha gente lo ve por digamos, antes de las elecciones, pues Estados Unidos embistió muy fuerte contra el Partido Colorado, ¿no? Lo declaró significativamente corrupto a Cartes. También... ¿Cómo, perdón, el Congreso norteamericano? Un organismo o sea, el Departamento de Estado, pero por recomendación de un organismo de control financiero para el lavado de activos y eso, ¿no? Entonces lo declararon significativamente corrupto, le prohibieron la entrada al país a él y a toda su familia y lo obligaron en los meses que siguieron a desprenderse de todas sus empresas, a enajenar todos sus bienes, ¿no? Y fue como un guiño la oposición, ¿viste? Encarnada por Efraín Alegre y la Concertación. Dijeron, listo, ya la tenemos. Claro, y yo creo que, no sé, me parece que operó de manera contraria a lo que Estados Unidos pretendía y cohesionó de alguna manera el voto duro colorado, ¿viste? Y bueno, y resultó lo que resultó. Y ahora, por ejemplo, en la política exterior paraguaya, por ejemplo, hablando de la región, de lo que es el Cono Sur o América Latina, históricamente el Partido Colorado se ha movido con mucho pragmatismo, ¿no? Sí. Cuando salió el Grupo de Lima, viste, se acuestan allí. Cuando surgió la UNASUR, se recostaron allí también. No es que se mueven por convicción, es como un enorme grupo de negocios, ¿no? El Partido Colorado. Claro, o sea, es muy pragmático. Y hace lo que tiene que hacer en el tiempo y el viento de cambio que hay. Bueno, a excepción de Abdo Benítez, ¿no? Que asume en el 2018 y una de sus primeras cuestiones es romper relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Ahora Peña habló con Maduro y le prometió restablecer relaciones. Horacio Cartes jamás había roto relaciones con Maduro, ¿viste? O sea, el Partido Colorado no es fácil de interpretar. Claro, tiene buenas relaciones con todos, han tenido buenas relaciones con todos los gobiernos del continente, ¿no? De la región. Lógicamente, tienen más afinidad con Bolsonaro que con Lula, ponele, ¿no? O con Macri, en el caso de Cartes, con Macri que con Alberto. Claro. O con Cristina.
pero en ningún momento rompen, ¿no? El otro día escuchaba a un periodista o a un influencer, puede ser, paraguayo, en un posteo que se ve que alguien lo descargó y comenzó a viralizarse por WhatsApp, donde este muchacho se enojaba con Santiago Peña porque se había referido a los argentinos como todos una manga de vagos, ¿no? Lo que respondía este muchacho es cómo este ya presidente electo se va a referir así a un país que contiene a casi 2 millones de paraguayos, que significan para el país, para el Paraguay, unas remesas de casi 30 millones de dólares mensuales que envían desde la Argentina los paraguayos a sus familias. ¿Tendrán ese espíritu con la Argentina? Mirá, yo creo que ese fue una... ¿O es una fake news? No es una fake, es parte de un discurso de Peña durante la campaña. Yo creo que fue una frase desafortunada de él, ¿no? Porque Peña, la mamá es argentina, ¿no? O sea, él tiene parientes en Argentina, tiene familia acá. No creo que haya sido deliberado, ¿no? Por ese lado. A mí lo que más me preocuparía, o sea, lo dijo en el sentido de la cuestión de los planes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, alguna vez Mujica, ¿no? Pepe Mujica ha dicho algo de las argentinas, se armó todo un revuelo también, ¿no? A veces hablan con confianza. Pepe lo dijo creyendo que el micrófono estaba cerrado. Peña lo dijo con el micrófono abierto. Bien, ¿no? bien. Ahora, a mí lo que más me parece preocupante de Peña son sus ideas sobre la salud pública, sobre la educación, ¿no? Él habló durante la campaña de convertir al Ministerio de Salud de Paraguay en una especie de órgano contralor nomás, sin hospitales, o sea, privatizarla. Peña. Sí. Se armó un revuelo, ¿no? No creo que lo pueda hacer, pero son las ideas que él tiene en el campo social que me parecen muy preocupantes, ¿no? O sea, no creo que, por ejemplo, que aplique nuevos impuestos a los sectores concentrados. Creo que va a seguir manteniendo esta matriz impositiva que es muy cuestionada y que, como te decía, recarga todo el peso de la recaudación tributaria en los sectores medios y populares, ¿no? Paraguay es un país donde la economía está muy informalizada. Hay muy poca gente en blanco, trabajando en blanco. Es muy poca la gente que se jubila, que puede acceder a una jubilación. Por eso uno cruza el puente y ve viejitas de 99 años vendiendo cosas en la esquina, ¿no? Porque es gente que siempre vivió al margen del sistema económico formal y que muere al margen, ¿no? Muere afuera. ¿Y qué tan preocupante es la disputa por los latifundios, el problema del acceso a la tierra de las clases populares? Creo que en el norte hay una guerrilla activa, ¿no? El Ejército del Pueblo, ¿puede ser? Sí. Hay gente detenida hace más de 2 décadas por tener actividad guerrillera por vínculos con ese o por grupo. Vínculos. La muerte de estas chiquitas 2020 en plena pandemia, asesinadas por un grupo de tareas del ejército. ¿Ese clima está en la cabeza de los paraguayos medios o es un tema muy de los especialistas, los que se muestran interesados en esos temas? No, mira, yo no creo, es un tema que no, digamos, se pueden hacer memes con esa guerrilla, ¿no? O sea, todo el mundo conoce los memes con el Ejército Paraguayo del Pueblo, estoy hablando en Paraguay. Ajá. Pero no es un tema que esté, digamos, en el análisis. No interesa seriamente, no es como que lo toman en serio eso. Es más, la gente que más vínculo puede tener con esos grupos, incluso con los grupos del crimen organizado que operan en la misma zona norte del país, es la gente popular, ¿no? La gente que vive ahí, que convive por ahí cotidianamente con ellos, que tiene algún tipo de incluso vínculo comercial, le vende comida, ese tipo de cosas, o recibe algún beneficio de esos grupos, ¿no? Pero es cierto que están activos. Claro, fueron muy golpeados desde el 2020, o sea, en el episodio en que mueren estas 2 nenas, y después en el episodio que se digamos, desaparece
Lichita, que es la hermana de una de las niñas. Y detienen a Villalba, una de las Y detienen las a una de las Villalba, que era Laura. Y a partir de ahí se sucedieron otros episodios más. Yo ya estaba por acá, ¿viste? Así que no conozco más en profundidad, pero fueron muy golpeados militarmente. Entonces hace meses que no aparecen, ¿no? Aparentemente quedaron medio diezmados. Pero es una guerrilla vieja que siempre ha estado reclamando el estatus de grupo beligerante, que nunca se pudo dar, porque bueno, según la Convención de Ginebra, para que un grupo sea considerado beligerante, tiene que haber varias condiciones, entre ellas una que esta guerrilla no tiene, que es control efectivo sobre una porción de territorio, que ellos no tienen, ¿no? Y me imagino que debe ser bastante duro el ejército también, ¿no? Poniendo, cuando impone su presencia, cuando cuida territorios, lo hace con la máxima violencia contra estos grupos guerrilleros. Claro, yo creo que actúa con más violencia contra esta guerrilla. Yo siempre cuestioné en los diarios que contra el narco. Que contra los narcos o los contrabandistas, ¿no? Ahora, yo es lo que siempre cuestioné haciendo periodismo allá y trabajando en varios medios, ¿no? Varios medios grandes también, es el uso del lenguaje, ¿no? O sea, siempre se hablaba de grupo criminal, ¿no? Y yo siempre cuestioné eso porque yo decía que esa calificación o esa categoría es una categoría que usa el poder para referirse a ella. Yo me permitía dudar, ¿no? O sea, otorgarle el beneficio de la duda a esta gente y prefería catalogarlos como un grupo guerrillero, ¿no? Como un grupo armado, no iba a decir que era una guerrilla marxista-leninista, a pesar de que yo en mi fuero interno creo que son compañeros que eligieron ese método de lucha, ese camino, ¿viste? De violencia. No es claro la violencia armada, que no es, digamos, un método para que nadie se rasgue las vestiduras, sino una forma de lucha que, digamos, fue puesta en práctica en diversos países del mundo, incluso en América Latina. Y Argentina incluso. Y también dio resultados, ¿no? Sí, claro. Cuba, por ejemplo. Nicaragua. ¿No? En su momento. Quizás ahora no sea el método más políticamente correcto, digamos. Y no, pero, la verdad que no. Pero es un método, ¿viste? ¿Entendés? Y cada pueblo tiene el derecho de organizar su manera o su lucha por la liberación de la manera que crea conveniente, ¿no? ¿Qué más se puede agregar? ¿Qué es lo que le falta hacer al Partido Colorado para tener el control absolutamente de todo? Solamente le falta comprar el tiempo, ¿no? Suplantar las elecciones y comprar tiempo y decir, bueno, solo nos tenemos que sostener. Mira, el Partido Colorado yo creo que es uno de los últimos partidos Estado de América Latina, ¿no? Es el partido de Stroessner, ¿no? Claro, es el partido que sostuvo la dictadura de Stroessner durante 35 años hasta el 89 y gobernó todos los años que siguieron hasta acá, toda la transición democrática, digamos, a excepción de los 4 años que estuvo Fernando Lugo en el poder. Es increíble que solo Fernando Lugo haya podido interrumpir eso, y bastante que lo castigaron después, ¿eh? Claro, lo que pasa es que yo creo que el pueblo paraguayo es colorado, ¿no? O sea, es verdad, los colorados tienen mayoría, digamos. Lógicamente, en estos días se estaban haciendo unas comparaciones sacadas de los pelos, ¿no? También. O sea, pero hay un dato real. Si vos sumás los votos de Paraguayo Cuba y los que sacó Alegre, la oposición recogió 57% de los votos emitidos. Contra Santiago Peña. Santiago Peña, que contra los colorados, que habrían quedado con el 40 y pico. O sea que ganaba la oposición unida. Claro, pero digamos,
no se pueden sumar esos votos, porque los votos que recoge Payo Cubas son votos que eran contra Peña y contra Alegre. Ahora, es verdad que eran votos contra el Partido Colorado también, ¿no? O sea, si hacemos un análisis así medio descabellado, podemos decir, como ahí no hay segunda vuelta, que la mitad más uno de la población votó en contra de los colorados, ¿no? Uh-huh. Eso es un dato que se puede desprender de los resultados. Uh-huh. Pero como no hay segunda vuelta, gana el que tiene más votos. Ganó Peña porque se sacó la mayoría de los votos. Uh-huh. Es algo lógico. Uh-huh. Y está escrito en la ley, ¿no? Uh-huh. O sea, no, algo que no se puede discutir. Uh-huh. Pero ahora lo que te decía, el Partido Colorado es un partido, el último de los partidos Estado. Es el partido que administra lo público como si fuera de él, ¿me entiendes? O sea, el Estado se compone de el gobierno, el partido y las Fuerzas Armadas, que fue el mismo esquema que utilizó Stroessner para gobernar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y un partido que en este momento y desde hace unos años ha sido secuestrado por los grupos económicos, ¿no? Por Cartes y todos sus aliados, ¿no? Vinculado, como dice Estados Unidos, al crimen organizado, al contrabando, al lavado de dinero. Y ese es el sector que hoy se ha hecho nuevamente con el gobierno del país, ¿no? Realmente muy interesante el análisis que nos entregas. Un poquito por ahí pretendíamos una sorpresa, un resultado distinto, pero hay que reconocer que está muy enraizado el partido. ¿Te puedo sacar un ratito ya como para cerrar, agradecerte esta nota, Marce? Sacar de Paraguay y meternos aquí en la provincia. Sobre estas elecciones ahora, del 7 de mayo. ¿Qué expectativas tenés de esta elección? ¿Sorpresas? ¿Algo parecido a lo de Paraguay? ¿Se va a mantener el status quo, el poder, con el aparato que tiró la renovación enorme que tiene y los recursos que tiró? ¿Se va a mantener el acompañamiento de la gente mayoritariamente? ¿Puede haber sorpresas? ¿Qué...? Mirá, yo creo la pregunta que te tiro para cerrar. Mirá la pregunta que te tiro para cerrar. Mirá, yo creo que va a pasar lo de Paraguay, ¿no? Uh-huh. Pero creo que básicamente porque la oposición, lo que veo acá es que la oposición no ha conseguido articular una propuesta que le dé tranquilidad a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dice ese refrán? ¿Cómo es? Malo conocido y bueno por conocer, uh-huh. ¿Viste? Me quedo con lo que tengo. Uh-huh. Yo creo que no va a haber sorpresas, va a ganar nuevamente el oficialismo y me parece que va a ganar por una diferencia importante, uh-huh. ¿no? Pero por esa cuestión, ¿no? Si hubiera una propuesta superadora, uh-huh. no dudo de que el pueblo la acompañaría, uh-huh. pero tendría que ser una propuesta superadora y que dé confianza, ¿no? Y me uh-huh. parece que la oposición no da confianza. Uh-huh. Me parece que como Alegre en Paraguay, Arjol es en el fondo un mal candidato, ¿no? Y ves muy fragmentado todo el arco opositor frente a un oficialismo que cumple ya 2 décadas. O sea, demasiado fragmentado para tener aspiraciones. Me parece que sí. O sea, es necesario un trabajo de articulación para unir puntas en común, ¿no? Para decir, bueno, si tenemos aspiraciones serias, hay que hacer un mayor esfuerzo, resignar algunas cuestiones y competir con mayor potencia, ¿no? Claro, además, digamos que el oficialismo misionero se ha comportado como el oficialismo paraguayo colorado, ¿no? Ha sido muy pragmático. Eso es lo que venía notando a medida que ibas charlando, mirá dónde estaba mi cabeza, ¿no? Escuchaba lo que narrabas del Partido Colorado y digo, pero... qué parecido a la Claro, en los grados, te voy a decir, en las políticas sociales no, quizás, ¿no? En inversión y en esas cosas, porque bueno, hay que, al César lo que es del César, yo siempre digo, ¿no? Hay que reconocer que los tipos han hecho cosas, que han tenido decisión y política acertada, que han pensado quizás a más largo plazo que un periodo, uh-huh. ¿no? Pero en lo que yo creo, los comparo en el grado pragmatismo, ¿no? Han sabido
relacionarse y sacar lo mejor posible, incluso con personajes como Macri, ¿no? Que es lo que también han hecho los paraguayos en ese sentido. Los gobiernos colorados paraguayos se han sabido relacionar bien hasta con Maduro y Fidel Castro. O sea, fíjate, Fidel Castro, yo lo vi a Fidel Castro y lo escuché 5 horas en el Consejo Nacional de Deporte en Asunción, cuando fue la asunción del mandato de Nicanor Duarte Frutos, Colorado, hoy director de Yacyretá del lado paraguayo, ¿no? Él estuvo ahí, ¿viste? O sea, no, Fidel Castro estuvo en la asunción de Duarte Frutos, pero no estuvo en la de Lugo, con la que hubiera tenido mayor cercanía política, ¿no? Eso sí, lo mandó a Silvio Rodríguez, que brindó un espectáculo maravilloso, ¿no? Sí, yo coincido con este análisis que haces y le sumaría otra cosa. Por supuesto, nosotros con la camiseta de la Fuerza de Todos que lleva Isaac Lenguaza, este medio de comunicación, ningún tipo de complejo en decirlo porque lo promovemos. Considero que veo en una porción de la oposición, del radicalismo o del PRO, veo que han mostrado un techo porque ya vienen con un cúmulo de años tratando de formar una fuerza política que haga un poco de sombra. La Fuerza de Todos tiene 4 años. Entonces, y esta apuesta que hace a nivel provincial es básicamente la primera en donde se organiza una coalición. Lamentablemente fragmentada con la creación del Frente Amplio, que todavía sigo sin entenderla. Pero lo que hablo con los candidatos y demás es, a mi forma de verlo, todo será ganancia para la Fuerza de Todos en esta elección, ¿sí? Ya empezará a contar el poroteo a partir de las próximas presentaciones. Pero me parece que todo es ganancia a partir de poner por primera vez el pie en la arena política y empezar a discutir votos con un aparato enorme. Así que esa es la mirada que tengo. Y adhiero a la fragmentación que vos decías y al pragmatismo que muestra la renovación, que para mí tiene una gran capacidad para la administración de la pobreza. Es decir, te suelto la soga, te voy dando un poquito más de soga para que no estalle por los aires, pero hay una gran necesidad o una gran pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública, y como modelo también el empresario, el sector privado dice: yo no voy a ser el hijo de la pavota. Si los salarios están a la baja acá, yo no les voy a pagar sueldos de privilegio a mis trabajadores, y copian el modelo. Y hay una permanente tensión salarial en la provincia. Cuestión claro, que este gobierno, el oficialismo, con 20 años, no quiso solucionar, ¿no? Claro, se ve mucho en la cuestión docente, ¿no? O sea, que todos los meses haya paros y esto para algo que debería ser automático, ¿no? O sea, ya nos sentamos a discutir una vez y ya acordamos todo el año, y que sea automático, que ya no haya más tensión en el sistema educativo. Veo una propaganda muy grande, que lo puedo entender porque estamos en campaña. Obviamente el oficialismo tiene que hacer promoción y vender el mejor costado que crea que tiene. Pero dice, tenemos índices, muchos de los índices son incluso mejores que la nación. Me parece un acto de soberbia que no se condice con una cuestión tan central, que es cuidar a los trabajadores, que son los misioneros, es la fuerza de trabajo en la provincia. Entonces, me parece un acto de soberbia frente a esa cuestión que no han sabido solucionar, que es la vida se te pasa, hermano. Al misionero la vida se le pasa, te pones viejo, te empieza a salir cana, tenés que jubilarte y no pudiste solucionar tu crecimiento personal o familiar, porque toda la vida, en 20 años, ya pasa una generación y dos también. Y se te fue la vida y no pudiste crecer. No pudiste crecer económicamente. Entonces, por eso digo que administra bien la pobreza. Obviamente no le va a gustar a fulano o a mengano que yo tenga esa mirada, pero me parece que sí, que es muy inteligente, realmente muy inteligente, para permitir que no se incendie nada. Pero la soguita, tampoco te voy a dar tanta soga, ¿no? Salarios como puede ser alguna provincia que sí puede hacer alarde de tomar medidas contracíclicas o acciones políticas para proteger
a sus coprovincianos frente a un escenario, por ejemplo, que tanto le reclamamos a este gobierno nacional, que no está tomando en el cuidado del salario, ¿no? La provincia sí podría hacerlo y decir, nosotros tenemos índices mejores que la nación en salarios para los trabajadores, pero no, ahí se hacen los distraídos. Claro, habría que ver la disponibilidad también, ¿no? Me parece, o sea, estamos en una crisis general a nivel nacional. Viste que no sé cómo va a terminar, espero que termine bien. Sí, Marce. Entonces hay que ver la disponibilidad. Yo creo que Misiones es una provincia que tiene muchísimo potencial económico, además de toda su maravilla natural, preciosa, de sus paisajes provincia espectaculares, sí. Y digamos, y de su fama en el mundo, ¿no? Pero formamos parte del NEA, que nunca fue una zona muy agraciada por la suerte y el destino, ¿viste? ¿No? Yo soy chaqueño, yo nací en el Chaco y me acuerdo de cuando yo de padre chaqueño. Cuando yo era chico, ¿viste? El oro blanco, el algodón era, ¿viste? ¿Me entendés? El discurso político, ¿no? Estaba todos los días en el discurso político. Hoy el algodón no existe, ¿no? Y el Chaco sigue siendo tan pobre como cuando yo era chico, ¿no? Y pasaron, yo tengo más de 50 años. Así que imagínate, ¿no? ¿Viste cómo pasa rápido? Claro, yo tampoco construí ningún patrimonio para mí, ¿viste? Pero por lo menos viajé. Eso es un patrimonio. Mucho más que la media, ¿no? Eso es un patrimonio. Entonces eso, con eso ya me siento tranqui, ¿viste? ¿Me entendés? Vivir aventuras, ese quizá haya sido mi mayor anhelo. ¿A dónde llegaste? ¿Qué lugares llegaste? No, estuve en lugares, qué sé yo, que creo que poca gente habrá estado, como la selva amazónica, ¿viste? Sí, seguro, muy poca gente. La cordillera. Muy poca gente. Y esos lugares, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Pero por eso digo, o sea, depende de lo que uno quiera hacer. Y sí, 20 años pasan muy rápido, ¿no? O sea, uno no se da cuenta. No. Vos a los 20 crees que, wow, sos dueño. ¿Qué va a ser así siempre? Claro, y después cuando te das cuenta... ¿viste? Me cagaron. Estamos los tres sentados acá. Claro, cuando te das cuenta estamos hablando acá. Marce, gracias por tu visita, por la charla, ¿eh? Espectacular. A ustedes. A ustedes siempre. Sabés que a mí me gusta hablar de Paraguay, ¿no? Es qué sé yo, mi segunda patria. Yo siempre le decía a los amigos paraguayos que yo había sido adoptado por la patria de López, ¿no? Y es algo que nació como un chiste, pero que lo empezaste a creer de verdad. Realmente lo creo y lo sentís. Sí, sí. Qué importante. Marce, gracias, que se repita. De aquí a un tiempito te tenemos de vuelta para charlar de Paraguay. Dale, cuando quieras. Necesitamos hablar de Paraguay. Totalmente. Hare Krishna para ustedes. Gracias.